duda, lo dijimos en el comienzo de este segmento de Canal E, es el tema del transporte. ¿Por qué? Porque detrás de lo que impacta en el subsidio, lo que impacta en el bolsillo por la desaparición en algunos casos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, del llamado boleto integrado, es decir, del descuento que tiene cada pasajero por tomar un segundo o un tercer transporte público en el lapso de 2 horas, hay por supuesto una pelea política. Hay una pelea vinculada a la coparticipación federal de impuestos y también, desde luego, a lo que tiene que ver con este régimen de subsidios del cual el gobierno nacional empieza lentamente a despegarse y decir, bueno, que nosotros no podemos afrontar eso, no vamos a poner en riesgo el superávit fiscal, así que las distintas jurisdicciones que se encarguen de sostener ese subsidio. En pocos minutos, el presidente Javier Milei va a recibir en la Casa de Gobierno al jefe de gobierno porteño, a Jorge Macri, para terminar de sellar un acuerdo que en el caso de la provincia de Buenos Aires está lejísimo de ocurrir. En la provincia de Buenos Aires, hoy por hoy, los pasajeros están perdiendo ese subsidio. Vamos a estar hablando de todo esto con Damián Dipache, que ya está en línea. ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un placer hablar con vos. Bueno, contame qué está pasando con el tema de los subsidios. Detrás de lo que le pasa a cada pasajero en el bolsillo, hay una pelea política muy de fondo y una pelea por muchos millones. Claro, creo que hay una situación cruzada. Primero, la disputa por subsidios, o sea, quién se hace cargo de el subsidio del boleto de colectivo en la Ujú. ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, y el otro tema por la coparticipación pendiente a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, en definitiva, este acuerdo que se va a firmar en 45 minutos, 1 hora, implica el traspaso de las 31 líneas de colectivos Ujú. eh, a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y por otra parte, lo que implica es que no haya un aumento inminente del boleto de colectivo usuario, porque en principio seguiría subsidiándose y, y hay en paralelo una disputa de 8.500 millones de pesos, ¿no? Ujú. Bien, con lo cual allí está claro que lo que asegura este acuerdo, por lo menos para esas líneas que circulan en el ámbito de Cava, es que no va a haber aumentos de inmediato, digamos. Eso es lo que sacaría a cambio el gobierno porteño, porque, digamos, se está haciendo cargo de algo que hasta ahora financiaba la nación. Exactamente. Ujú. Hoy, para sostener el sistema de esas 31 líneas de colectivo, Cava va a poner el 55% de esas Ujú. transferencias y Nación el 45% restante, son 7.000 millones de pesos. Bien. Ahora, evidentemente, esto va a ser temporal. ¿Por qué? Porque primero las 31 líneas de colectivos que te dicen, y la realidad que el costo real de ese boleto de colectivo es 863 pesos, de los cuales 371 pesos por el usuario, Nación subsidia 271 y 221 aportaría Ujú. la ciudad de Buenos Aires. El acuerdo evitaría que el salto del pasaje pase a Claro. 642 pesos, pero la realidad es que en algún momento y eventualmente este acuerdo va a tener que tener algún tipo de, digamos, de ajuste sobre el boleto de colectivo. Veremos Ujú. hasta cuándo se sostiene este acuerdo, ¿no? Bien, y sobre todo también no hay que perder de vista ese dato que acabas de dar, o sea, el usuario paga un tercio o el 40% de lo que realmente vale el servicio, con lo cual el sistema tal como está, siempre de algún modo u otro va a ser inviable, digamos, no se puede pagar un tercio de lo que realmente vale. Exactamente, mira, Ujú. todos los que nos puedan estar escuchando en el interior del país, dice, bueno, no sé, yo pago boleto de 1.400, mil Claro. quinientos, mil Ujú. novecientos pesos en algunos distritos. Bueno, el transporte público respecto al sendero de quita de subsidios es el que más retrasado está de todos. De hecho, vos tenés que en el caso de gas y energía se paga entre 30 y 40% de real de boleta, y Ujú. hacia fin de año el sendero es que se paga en el orden del 80-81% del costo real, tanto en energía como gas, energía eléctrica y gas. En el caso de agua ya estamos al 100%, y en el Claro. caso de transporte público AMBA estamos al 25% Ujú. del costo real. O sea, lo más retrasado efectivamente Es el transporte. es
es el transporte público, sin ninguna duda, ¿no? Bien, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, después vamos a ir a la provincia, pero en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, toda esta discusión del subsidio se mezcla con la discusión que viene desde hace rato, nación-ciudad, por el tema de la coparticipación. ¿Qué pasa en ese terreno? ¿Qué es lo que se está negociando? ¿Tiene alguna vinculación con esto del subsidio al transporte? Yo creo que sí, Ujú. pero recordemos que ese paso en aquel momento de parte de los ingresos que iban a la ciudad de Buenos Aires, que se transfirió a la provincia de Buenos Aires para de alguna manera asistir en el plano de la seguridad, ahora los está reclamando la ciudad de Buenos Claro. Aires, es una caja muy pero muy grande, Ujú. y yo creo que de alguna manera va a tener este acuerdo algún sendero de devolución, porque incluso se acumula mucha deuda respecto de, Ujú. no solamente es hacia adelante, es el flujo futuro, sino el stock pasado de deuda que se mantiene entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires, por lo cual efectivamente ahí hay un acuerdo previo sin ninguna duda, y yo Claro. creo que se sienten a dialogar es que algún tipo de acuerdo se está lucubrando sin ninguna duda, si no, no Bien, estaría este y además principio de cuanto diálogo. más tiempo pase, por supuesto, esa deuda se va haciendo más grande, digamos, eso que quedó ahí pendiente, como siempre que el gobierno pisa gastos de alguna manera, por cualquier vía, eso se va incrementando y el día que haya una definición, ya sea judicial o por la vía de la negociación, claramente el monto va a ser muy superior. Bueno, imagínate el dato que te voy a dar. Hoy la base monetaria argentina, o sea, todos los pesos circulando en la Ujú, economía, caja de ahorro, cuenta corriente y pesos en el bolsillo de la gente, es de 21,7 billones. ujú. De coparticipación se acumula de deuda, y lo que reclama Jorge Macri a Nación en los últimos 48 meses es de 5 billones de pesos. Claro, ¿Está bien? es la cuarta parte de la base monetaria total de la Argentina. Estás escuchando, ¿no? El dato. Ujú, ujú, Eso es terrible. ujú. No, no es tan sencillo. Y cada vez, si ante menor nivel de acuerdo o mayor extensión de esto, cada vez va a ser más. Claro. 5 billones es un montón, ¿eh? Ujú. Está clarísimo. No, un dato más que relevante. Vamos a pasar ahora al tema del impuesto país. Desde ayer entró en funcionamiento la reducción de la alícuota, que tiene impactos en varios terrenos. Uno es el cambiario, los importadores van a tener digamos, un acceso más barato al dólar para importar. Por otra parte también el gobierno le pone muchas fichas a esa reducción en términos de inflación, ¿no? A decir, bueno, va a haber por un lado productos más baratos que van a ingresar desde el exterior, lo que va a obligar a bajar algunos precios aquí o a contener algunos precios aquí, y también va a haber un acceso más económico a los insumos, a todo aquel insumo importado que una empresa argentina necesita. ¿Qué crees que va a pasar en ese terreno con esta reducción del impuesto país que comenzó a funcionar desde ayer? Yo creo que va a tener impactos en un varietal de implementación de esto. Y te lo voy a dividir en tres etapas. Vamos en Ujú. materia de precios. Bueno, en cuanto a lo que es consumo masivo, impacta sobre los insumos o materias primas que tenga cada eslabón de la cadena en la producción industrial de alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal. Ujú. Ahora, hay algunos que son más directos que otros. Ejemplo, si yo importo café, es directo. Si yo importo lata de atún, es directo. O sea que ahí lo Claro. podías ver más reflejado el impacto. ¿Esas categorías están cayendo en su consumo? Sí, por lo cual efectivamente que le reduzcas el impuesto implica que de alguna manera pueda generar algún tipo de Ujú, descuento. ¿Para qué? Para mover stock. O sea que ahí ujú. yo creo que, por ejemplo, podría impactar más directamente. ¿Qué pasa con bienes durables? Estamos hablando de electrónica, electrodomésticos, celulares. Bueno, la demanda cayó en un 33% en el primer semestre. O sea que ya viste caída de precios producto de una caída de la demanda. Ujú. En el caso de notebook Claro. de informática, de un 50% abajo, de acuerdo a la Cámara Argentina de Distribuidores Mayoristas de Informática y Proveedores. Por lo cual, ¿eso qué genera? Bueno, que haya mayor nivel de incentivo a una parte de reducción del precio para incentivar el volumen, el flujo de venta. Creo que en esos sectores esta medida les va a permitir bajar precios y ser más competitivo en el mercado para acercarse más al bolsillo por parte de la demanda, una que aún continúa muy retraída, ¿no? Eso desde el punto de vista de precios.
vamos al punto de vista Sí. fiscal. El golpe no es menor. Hasta ahora el impuesto país viene recaudando 6,2% del total de la recaudación respecto de la participación, y la eliminación del impuesto en este tramo implica 0,2% del PBI, 0,4% del PBI. Bien, con lo ¿Y cual qué allí pasó? el gobierno necesita compensarlo de manera inmediata. Parte de eso se va a hacer a través del blanqueo, me imagino, y de la moratoria. Moratoria impositiva, Ujú, adelanto de bienes personales creo que también puede llegar a claro. oficiar. Y tengamos en cuenta que los datos de agosto no fueron malos con impuesto país adentro. Ujú, Fueron malos, ¿por qué? Porque creció 182% la recaudación frente a una variación de la inflación del 247%. Es decir, que es real negativa las cuentas fiscales y la recaudación tributaria en el mes de agosto, por lo cual eso va a oficiar de sustituto. Y a su ujú. vez una leve recuperación, tibia recuperación de la economía que podamos ver a partir del mes de septiembre, que en algunos sectores efectivamente comienzan a Claro. recomponer. Claro, blanqueo también va a recomponer algunos sectores. Ejemplo, el sector de la construcción, que Ujú. mueve en forma diseminada a muchos sectores de la industria, etcétera, que también pueden llegar a alentar un poquito de mejora en la recaudación de IVA y ganancias, que reitero, también vino a la baja, pero comparamos contra el mismo periodo del año pasado con muchos anabólicos en medio de la campaña electoral, por lo cual en términos interanuales veo difícil que crezcan los volúmenes. En términos desestacionalizados mes a Ujú, mes sí claro. lo veo mucho más factible. Bien, hay por ejemplo también otro capítulo importante en el tema de los autos, ¿no? De a ver si los autos pueden bajar de precio, sobre todo los importados que van a tener un nuevo dólar para importar. Bueno, viste que ayer hubo una Ujú, acción por parte de Toyota que efectivamente ujú, efectuó baja de precio. Creo que fue una acción de marketing en un contexto claro, donde el sector tiene su dinámica, pero todavía hay un alto stock. A su vez, tengamos en cuenta que de un auto el 60-70% es importado, porque cual es sí. absolutamente directo a la Aún de incidencia. los fabricados en la Argentina, claro. Aún de los fabricados en Argentina, porque importamos insumos Ujú, o autopartes para hacer el terminado final del auto. Ahora, también, y ese es el tercer capítulo, que tiene que ver con reservas. ujú. Argentina tiene reservas netas negativas de 5.600 millones de dólares. En el día de ayer el Banco Central de la República Argentina logró acumular 65 millones de dólares, pero las reservas están en 26.700 millones. Hacia adelante, Argentina tiene compromisos de deuda hasta cerrar el Ujú, año por claro. 3.500 millones de dólares y probablemente termine en neta negativo de como lo recibió Milei este año o principio del año que viene en 10.000 millones de dólares neta negativa. ¿Qué digo con esto? Bueno, que el beneficio es grande, pero el costo también. ¿Por qué? Porque probablemente haya mayor nivel de demanda importadora porque el incentivo es grande. Bajaste 10% el impuesto para poder importar, por lo cual muchos estaban esperando esta baja para volver a reincorporar su nivel de stock o Ujú. almacenes de insumos o productos importados. Claro. Ahora, allí también se mezcla con esto, o sea, el que mira el vaso medio lleno dice, bueno, con este nuevo dólar y este nuevo acceso a insumos, tal vez la economía despegue un poco, ¿no? Y empiece a mejorarse tanto la producción, que con una industria con una capacidad ociosa enorme, y también algo el consumo, digamos, como que se empieza a acelerar un poco la rueda, porque hay un dólar más barato para importar tanto productos como insumos. Algo de eso puede pasar. Vos por cada punto que Ujú, crece la economía, necesitas 3 de importación. claro. La economía está en retracción y probablemente Ujú, termine entre el 3 y 3,5% abajo. Pero claro, parte de los importadores se habían sobreestoqueado hacia fines del año pasado. ujú. Bueno, ahora probablemente comiencen a incorporar mayor nivel de stock. No creo que haya un caudal enorme de importación. Creo que el mayor desafío es cuando en diciembre, y lo anunció el presidente de la Nación ayer, elimine directamente el impuesto país. Claro. ¿Por qué? Porque todavía te va a quedar cepo mediante y ver cómo Ujú, efectivamente oficia en esa situación el resto de la economía. Reitero, hay costos a pagar, también beneficios. Beneficio inmediato, baja de costos en el mercado interno ujú. y uno muy importante para Luis Caputo, baja de los precios mayoristas. Los precios mayoristas ya Claro. venían cediendo y esto le va a permitir que baje el precio mayorista en el mes de septiembre y en los minoristas podamos ver en la núcleo algo más cercano a ese famoso 2% que quiere Ujú. Luis Caputo hacia octubre, noviembre y diciembre. Ese es el numerito mágico, que los índices de inflación, en este caso el mayorista, se vaya acercando al famoso crawling peg del 2% mensual. Damián, muchísimas gracias por estos minutos.
Un placer, Fernando. Abrazo grande. Un abrazo para vos. Bueno, allí Damián Dipache con dos de las noticias del día. Una, la que contaba recién, cómo va a operar esta reducción de la alícuota del impuesto país. Y la primera, por supuesto, lo que viene pasando en materia de precios y sobre todo lo que viene pasando en el tema del transporte. Solamente un cuarto, entre 25 y 30%, es lo que cubre, lo que paga el pasajero en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Es decir, de todos los precios subsidiados y de todas las tarifas de servicios públicos pisadas durante años por el gobierno anterior, el transporte es la que todavía sigue más atrasada. Y naturalmente con un boleto que cubre solamente 25 o 30% del costo real de prestar el servicio,